Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia en esta presentación del libro Del cese del terrorismo a la disolución del periodista Luis Rodríguez Ezpeolea. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Cultural Koldo Mitxelena por acoger esta presentación, al Departamento de Cultura, a los diputados forales que están aquí presentes, precisamente Arquets Millán, José Ignacio Asensio y Rafael Romero, y a todos ustedes también por su presencia. Para mí es un verdadero privilegio, un lujo, presentar este libro de un amigo como Luis, un periodista de raza, un periodista veterano. Para mí, lo tengo que decir, ha sido un maestro en la credibilidad del periodismo en Euskadi. Y bueno, pues también gracias por supuesto a la editorial Catarata, que es la que publica este libro, después de otro que se publicó creo que en el año 2014, también sobre los entresijos del final del terrorismo de ETA. Algunos apuntes sobre la trayectoria de Luis, seguramente muchos de ustedes ya le conocen, pero sí me gustaría recordar cómo se incorpora en el año 77 al entonces emergente diario Egin. En el año 79 está como redactor de la revista ERE. Todavía me acuerdo yo porque era una revista que solía comprar cuando estaba estudiando, cuando empezaba a tener ya vocación de periodista y recuerdo que la compraba y tengo todavía los números guardados de la colección de la revista ERE. En el año 81 se incorpora al Diario Vasco como corresponsal político y en el Diario Vasco está hasta el año 89, justo hasta el 6 de noviembre del año 89. Lo digo porque esa fue la fecha en la que yo me incorporo precisamente al Diario Vasco. Él había puesto el listón muy alto como corresponsal político y para mí siempre fue desde luego una referencia. Sabéis que estuvo muchos años también en el diario El País, como redactor de la sección nacional, como corresponsal político, como analista. Ha participado también en numerosas tertulias en todos los medios de comunicación y ha escrito pues, libros, aportaciones claves, yo creo, para entender lo que ha sido la historia de la violencia en este país, como fue el libro sobre los entresijos del final de ETA y ahora esta nueva publicación precisamente sobre el proceso que va desde el cese definitivo de la violencia hasta la disolución. Yo creo que, sin duda, el libro... Había pensado leer una serie de cuartillas porque a mí me cuesta menos escribir que a veces hablar, pero he preferido improvisar un poco. Esto de la pandemia exige que a veces no sea compatible usar gafas con tener la mascarilla puesta y entonces prefiero improvisar y que salga lo que Dios quiera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí creo que el libro aporta elementos decisivos, elementos muy novedosos y muy claves para entender qué es lo que ha pasado en Euskadi en las últimas décadas, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante, y Luis lo ha dicho además en entrevistas, entender que en gran medida el cambio que se produce en la izquierda abertzale, el cambio que se produce en ETA, al final, la dinámica que acaba con el terrorismo, viene precedida por un cambio político, por un cambio en la sociedad vasca, ¿no? En buena medida ETA pierde la batalla cultural, la batalla de la opinión, previamente también a lo que fue el cambio estratégico en la izquierda abertzale. Yo creo que esa derrota cultural, esa derrota ideológica, es importante también resaltarla porque a veces no la tenemos suficientemente en cuenta. Fue muy importante, por supuesto, el acuerdo de Ajuria Enea. Fue muy importante, imprescindible, la movilización de lo que Luis llama los resistentes vascos, la movilización también de una sociedad civil cansada del terrorismo. Yo creo que fue una punta de lanza que a veces no tenemos suficientemente en cuenta. Además, por supuesto, de la presión de la ley, de las fuerzas de seguridad, de la justicia, el cansancio en ese mundo, el propio contexto internacional. Fue una concatenación de factores que explican en buena medida
lo que a mi juicio acertadamente ha definido alguna vez el historiador Lourdes Kermés como un suicidio autoinducido, ¿no?, por parte de ETA, que al final se ve obligada porque la corriente política de la izquierda abertzale, en mi opinión al menos, para salvar su proyecto político, para salvar su espacio, se emancipa y consigue que haya un cambio de dinámica. Seguramente Luis lo va a explicar muchísimo mejor que yo, porque además lo ha analizado con enorme brillantez y con una gran lucidez. Creo que también es importante que nos explique la importancia de la memoria, ¿no? Muchas veces yo siempre me he quedado con una frase de Jesús Eguiguren que dice que para construir el futuro hace falta un 50% de memoria y un 50% de olvido. Pero es importante la memoria precisamente para evitar que se vuelva a reproducir el germen del odio, que es el que alimentó durante tantos años el caldo de cultivo en el que germinó la violencia y el fanatismo. Que no nos olvidemos que fue un terrorismo político, en el sentido que me quiero explicar, terrorismo político en el sentido que quiso imponer un proyecto totalitario al conjunto de la sociedad vasca, desde una visión negadora de la pluralidad, negadora de la complejidad vasca y una visión absolutamente esencialista y fanática. Yo creo que la importancia de la memoria es clave, y yo creo que Luis también hace referencia al riesgo de la amnesia, al riesgo de que queramos pasar página con demasiada rapidez. Siempre me acuerdo de la frase del escritor Ramiro Pinilla, que dice que para pasar la página primero hay que leerla. Pues todavía estamos leyendo uno de los últimos párrafos de esa página. Y en ese sentido la reivindicación de la memoria es clave, ¿no? Más allá de que a veces, como suele decir Saizar Vitoria, el escritor Ramón Saizar Vitoria, los vascos tenemos siempre como una especie de, no sé si de mala conciencia, pero sí un problema de conciencia muchas veces por lo que pudimos hacer y no hicimos durante tantos años. Sin embargo, yo creo que ese riesgo de la amnesia tenemos que intentar extirparlo precisamente para que las nuevas generaciones tengan de verdad un legado diferente de convivencia. Voy a dar la palabra a una compañera durante muchos años también en la trinchera del periodismo, que es Genoveva Gastamiza, también un referente para mí. Precisamente me acuerdo perfectamente que una de mis primeras crónicas, creo que fue mi primera crónica como periodista político, fue para el Diario Vasco, no sé si era para el Diario Vasco o para el Correo entonces, el día que asesinaron al general Garrido en San Sebastián. Me acuerdo perfectamente, Geno, porque estuve en la oficina de la Plaza de Guipúzcoa intentando mandar torpemente por un, no sé si era el fax o no sé cómo se llamaba aquel sistema, ya prehistórico, la crónica aquella, ¿verdad? Y sin más, pues te doy la palabra, Geno. Bueno, buenas tardes. Yo me siento verdaderamente complacida acompañando hoy a Luis en la presentación de su último libro, que recorre estos casi 8 años transcurridos desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad violenta hasta su disolución en 2018. Se trata de un recorrido exhaustivo de lo acontecido desde que ETA tratara de escenificar en el Palacio de Ayete un final que no pareciera una rendición, hasta que anunció su autodisolución sin lograr ningún objetivo político después de haber procedido a su desarme en medio de una gran indiferencia social y política. El hecho de sacudir esta indiferencia es donde, a mi juicio, radica la oportunidad de este libro. Es un documentado ejercicio de memoria destinado a remover ese natural acomodaticio que tenemos todos tratando de huir del recuerdo de violencia y sufrimiento que nos ha impedido ETA durante 4 décadas, que nos ha impuesto ETA durante 4 décadas. Una actitud que, por cierto, solo beneficia a la izquierda abertzale, que ante esta indiferencia se siente legitimada en vez de obligada a revisar su pasado. En realidad, el relato de Luis concluye claramente que en estos 8 años instituciones y agentes políticos vascos han tenido la iniciativa y han realizado muchos esfuerzos por acercar sus posiciones políticas en este tema entre sí, así como con las víctimas de todas las violencias, tratando de trazar una memoria básica que pudiera llegar a ser compartida entre todos y servir de base a una convivencia en democracia. Pero esta tarea aún la tiene pendiente el mundo de Batasuna, hoy la parte sustancial de Bildu, que salvo pequeños gestos iniciales de hace muchos años y algún movimiento puntual
a favor de las víctimas de ETA, ha mostrado una asombrosa carencia de autocrítica sobre su directa complicidad en el daño causado por ETA y por ellos mismos. La falta de compasión que yo percibía dolorosamente cada vez que había un atentado, la veo hoy en esa actitud peligrosa cara al futuro que muestran sus dirigentes. Mayalen Iriarte, por ejemplo, portavoz parlamentaria y candidata al Lehendakari, ha afirmado recientemente en el Parlamento que ETA ya reconoció el daño causado y que si este fue justo o no depende de cada relato. Todo esto sin entrar en lo que se ha dedicado la organización terrorista durante estos años, obsesionada en construir una versión propagandística que disfrazara su derrota, ha ido protagonizando sucesivas ceremonias de adiós, desde el episodio de los artesanos de la paz que precedió al del desarme y acabó anunciando su disolución, eso a través de una declaración en la que mostraba su pesar por el dolor causado y en realidad explicaba su propia existencia durante 3 décadas de democracia en la pervivencia de un conflicto histórico, es decir, que muy lejos de hacer una autocrítica de su actividad terrorista, la justificaba. Por eso me parece muy meritorio este nuevo trabajo de Luis, que, incansable al desaliento, prosigue en su labor de rescate, recopilación y análisis de hechos, estudios y encuestas de estos últimos años, con el fin de que la desaparición de ETA no acabe siendo un pasar página, sin una clara deslegitimación, sin una autocrítica explícita por parte de la izquierda abertzale de las injusticias cometidas por la organización terrorista contra las víctimas y la sociedad, que es realmente lo que sigue pasando ahora. Contra los partidarios del olvido, Luis nos recuerda que en este tiempo los partidos políticos y los medios de comunicación vascos han trabajado en el reconocimiento de sus errores cometidos con las víctimas y los han rectificando e impulsando políticas destinadas a subsanarlos. El lehendakari Urkullu llegó a pedir perdón a las víctimas, a reconocer que en el Gobierno vasco había faltado inteligencia emocional y se comprometió a mantener un discurso político de exigencia a Bildu con el fin de que reconozca la injusticia que ha cometido con las víctimas por una violencia que no pueden justificar en el conflicto histórico y en la respuesta violenta a la violencia del Estado. Hasta los medios de comunicación han entonado también, según nos recuerda Luis, su mea culpa porque durante los años de plomo contribuyeron erróneamente a fomentar la indiferencia de la sociedad que provocó una banalización del asesinato. Otro hito de este libro es destacar la importancia del informe Foronda realizado por un grupo de historiadores vascos a iniciativa del Parlamento. Su aportación establece que el terrorismo que hemos padecido es consecuencia del totalitarismo de una ETA empeñada en imponer su proyecto de sociedad y no de un conflicto con el Estado. De hecho, recuerdan que el 92% de los atentados mortales ETA los cometió en democracia, precisamente cuando ya había libertad de pensamiento. Para tratar de preservar la memoria de los años de terrorismo entre los jóvenes, el Gobierno vasco también estableció encuentros de víctimas educadoras con alumnos de la ESO y años después en la misma universidad. Frente a todos estos esfuerzos de autocrítica desde las instituciones, Bildu y ETA apenas se han movido. Han hecho oídos sordos a cuantos llamamientos se les han hecho para que haga una reflexión crítica y ética sobre el sufrimiento injusto que ha producido la violencia. Bildu ha mantenido estos años un discurso inmovilista muy lejos de lo que la sociedad sigue exigiendo. Me interesa destacar la crítica que el exdirigente de ETA, Joseba Urrosola, hace a Sortu y que recuerda y que Luis transmite en el libro. Urrosola, que fue un destacado jefe de comandos y cumplió condena en la cárcel, es por tanto una voz autorizada de este mundo. Sostiene que Sortu está obligada a hacer una autocrítica como cómplice del terrorismo etarra porque le apoyó incondicionalmente al establecer los objetivos políticos que se pretendía conseguir con la violencia. Incluso desvela un hecho para mí muy relevante de la complicidad de Batasuna. Dice que sus bases votaron la estrategia de socialización del sufrimiento a principios de los años 90. Con ella, Batasuna se comprometía a complementar los asesinatos de ETA más selectivos, desestabilizadores y dilatados en el tiempo. Recordemos Ordóñez, Tomás y Valiente, Mújica, El Rey o Aznar, con el incremento
de una kale borroka en la que se implicaban de forma organizada las bases abertzales para que el ciudadano de a pie también experimentara el sufrimiento. Me gustaría precisar y recalcar que esta insistencia en reclamar al mundo abertzale una autocrítica profunda desde un planteamiento ético compartido no está inspirada en un ánimo revanchista, sino en la convicción de que la amnesia y el olvido, un pasar página rápidamente de la violencia protagonizada por ETA, nos dejan demasiado expuestos a futuras tentaciones totalitarias. Por eso necesitamos que Bildu lo reconozca. Yo agradezco a Luis, en primer lugar, que haya hecho este libro muy bien escrito, ejemplo de excelente periodismo, apegado a los hechos y las fuentes privilegiadas, exhaustivamente documentado y muy útil como divulgación del momento en el que estamos tan necesitados de mantener la memoria frente al tentador olvido y de sostener sin desfallecer la exigencia de autocrítica a Bildu. Por todo ello, le agradezco su esfuerzo, su persistencia, su incansable trabajo sobre este fenómeno terrorista que ha atravesado su vida laboral y personal, al igual que la mía, aunque él sigue jubilosamente activo, sin ningún síntoma de cansancio, como lo demuestra este último libro. Muy bien. Luis, es tu turno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer también al Coldo Michelena, al centro que nos haya acogido para este acto. Bueno, la verdad es que me he rodeado de dos periodistas de lujo. Alberto fue mi sucesor en el Diario Vasco, como él ha contado, cuando yo me fui a finales de octubre de 1989, la semana siguiente entró. O sea que lo que pasa es que él ha sido persistente, ha continuado 30 años en el diario. Para mí, lo digo aparte de que es amigo, por supuesto, yo digo que es en este momento el mejor cronista en activo que hay en el País Vasco. Yo le sigo desde hace muchos años, ya le leía en Deia, cuando yo estaba en el Diario Vasco y él estaba en Deia y era muy joven, yo ya le leía. O sea, siempre me ha parecido una persona muy rigurosa, muy independiente, escribiendo. O sea, yo creo que obedece a su propia conciencia y luego también muy riguroso con los datos. Esto es fundamental, es el mejor periodismo, ¿no? O sea, ese es el mejor periodismo, el de los datos, el de la información contrastada. Cada vez se ve menos, desgraciadamente, pero Alberto es un modelo en este sentido. Insisto, para mí es el cronista político del País Vasco más completo, conoce muy bien, busca todos los matices, no sé, no busca lo fácil. O sea, me parece el perfecto periodista. No cuento más cosas, fue director de TV, como sabéis. De hecho, el haberse metido en el TV como director le impidió seguir el final del terrorismo de cerca. Me quedé hoy un poco solo, porque los que hablábamos con Jesús Eguiguren, ahora se puede decir, éramos él y yo. En todo el mundo, los que hablamos sobre todo, aquí está Rafaela Romero, éramos sobre todo Alberto y yo. Y claro, el irse a ETV como director me quedé yo solo, ¿no? Y de hecho el libro que escribí que firmé con Eguiguren, bueno, firmó sobre todo Eguiguren, le acompañé. También tenía que haber estado en algún modo Alberto, porque también estaba detrás del asunto. Lo que pasa es que al ir a ETV ya no lo podía hacer, ¿no? Lo quería decir aquí también porque esta es la verdad, ¿no? Bueno, ya de Alberto ya he hablado. Para mí, insisto, es el mejor cronista político, y lo digo con objetividad, del País Vasco en este momento, y además ahora haciendo pinitos también en España, ¿no? Porque suele ir a televisión de vez en cuando, le veo en algunas tertulias, también empieza a opinar mucho sobre la política española y además con bastante buen tino, ¿no? Pero a mí ese es un mundo que se me escapa, porque es verdad que estoy parcialmente jubilado ya. Solo sigo lo del País Vasco y tal, y lo demás lo sigo más como observador. Bueno, Genoveva ha sido mi maestra, ¿no? Nos conocimos en Egin en el año 1977, aquel Egin que duró solo 2 años, plural, en sus pretensiones, y que se lo cargó Herri Batasuna en 1979, ¿no? Entonces, ella, en aquel momento éramos muchos primerizos, y Geno, que era de nuestra edad, es de mi edad, pero Geno era la veterana, porque ya había hecho pinitos periodísticos, llevaba años trabajando en prensa, ¿no? Había trabajado en La Voz, se dedicaba a temas de cultura en La Voz, pero era la que tenía experiencia de cómo hacer un periódico. Y ella nos enseñó a hacer periodismo a un montón de gente, ¿no? A un montón de novatos que fuimos a aquel Egin donde había más voluntad que acierto, del año 1977, con Mariano Ferrer de director, ¿no? En fin, luego acabó aquello como acabó, pero bueno. Y luego fue la directora de ERE, ¿no? Fue jefa mía, jefa de toda una nueva generación de periodistas, entonces muy jóvenes,
pero que bueno, que toda esa gente, hay un montón de gente que ha hecho un montón de cosas a lo largo de la vida. Miras ahora y toda esa gente ha hecho muchas, hablando de Berarchundi, Ángel, amigo con el tema del cine, Arantxo Retabezcal, había un montón de gente que salió de allá, ¿no? Bueno, de Geno también, ya digo, es para mí un referente también ético, ¿no? De un periodismo muy riguroso, cuando estuvo luego en El Correo muchos años, en condiciones muy difíciles, trabajando en condiciones muy difíciles, y también, aparte de su profesionalidad, es otra periodista muy rigurosa, muy de los hechos, muy de contrastar. Insisto, es algo que ahora se hace mucho menos, que entonces no nos lo permitíamos. Las noticias había que contrastarlas antes de publicarlas. Toda esa metodología, que es Made in Genoveva, o sea, la aprendimos nosotros, ¿no? Y en aquel Egin, digo, ya en aquel Egin, que duró solo 2 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, es, aparte de un referente periodístico, riguroso, es también un referente ético, ¿no? Finalmente, tengo que decir esto de los dos, son dos resistentes. Geno fue antifranquista, tú eras muy joven, pero bueno, también te veían maneras. Y luego los dos resistieron a la época ya en que ETA se convirtió en una nación totalitaria. Yo les reconozco, cada vez que venía aquí sufría, los dos con escolta, no podían salir muchas veces, era tremendo, ¿no? 10 años así hay que vivirlos. Ahora lo ves con perspectiva y te parece que es imposible que pasara, ¿no? O sea, pero fue así, ¿no? Y bueno, y todo fue simplemente por cumplir su trabajo. Es decir, nadie eligió ser víctimas, ellos fueron víctimas, no quisieron, no lo eligieron, pero tampoco renunciaron, que siguieron escribiendo, siguieron corriendo peligro y siguieron resistiendo, ¿no? Es una palabra, acabaré luego esta charla con ese tema, que el tema de la resistencia lo voy a reivindicar y me parece fundamental, ¿no? Pero bueno, dejo por ahora esto, voy a hablar un poco del libro. Bueno, el libro, yo soy un cronista político, yo no soy un teórico de la política, entonces, sobre todo lo que he hecho es una narración muy pegada al terreno y entonces, bueno, abarca sobre todo el libro la época del final del terror, bueno, empieza con el final del terrorismo, sigue con otro hito, es el desarme, la disolución, y luego ya viene la situación actual, ¿no? Por el camino está, por supuesto, el reto de Cataluña, el reto del soberanismo catalán, su repercusión en Euskadi. Euskadi se impermeabilizó frente a ese fenómeno, lo cuento con más detalle. Bildu sí quiso, Otegi sí quiso meter a Euskadi en esa dinámica, pero ni el PNV, ni el Partido Socialista, ni siquiera Podemos entraron en esa dinámica. Pero bueno, todo esto lo cuento con más detalle, no me voy a extender en eso. Y luego también la gran pregunta, ¿Euskadi ha cambiado? ¿Sí o no? ¿Y cuánto, no? De hecho, bueno, voy a empezar un poco también por... Bueno, antes de entrar en si Euskadi ha cambiado o no, que yo creo que sí, mucho, quiero hacer una reflexión previa, ¿no? Ante toda esta... Ha habido una catarata de acontecimientos. Desde el final del terrorismo hasta ahora, yo pensaba, desde el final... Bueno, cuando terminó el terrorismo dije, bueno, aquí hay mucho que reflexionar, ¿no? Habrá que pensar mucho, habrá que escribir mucho. Y de repente viene una catarata de acontecimientos que lo han tapado todo. O sea, el tema de Euskadi ha quedado totalmente tapado en los medios de comunicación. Pero ha quedado tapado porque, claro, coincide el final del terrorismo con una enorme recesión. Después de la enorme recesión nos encontramos con la crisis catalana. Del foco se va a Cataluña. Luego viene a continuación la irrupción de Podemos y de Ciudadanos y cambia todo el mapa español. El bipartidismo hace aguas, ¿no? Salimos de esa y nos viene enseguida la pandemia. Por medio, antes de la pandemia, nos viene la primera moción de censura que gana un partido de la oposición, en este caso el Partido Socialista de Sánchez, se la gana a Mariano Rajoy por la corrupción del PP. Acá, todo esto es una catarata de acontecimientos tan tremenda que barre, o sea, el tema vasco queda absolutamente tapado, ¿no? Es decir, claro, Euskadi ya no es noticia porque aquí ya no pasa nada. Afortunadamente ya no pasa nada gordo y entonces evidentemente deja de ser noticia. Pero yo creo que eso ha impedido que algunos reflexionen, ¿no? Por ejemplo, yo podría hablar de más. Voy a hablar del independentismo catalán y voy a hablar también de la derecha española, ¿no? El independentismo catalán, yo creo que si hubiera hecho un buen análisis de lo que pasó con Ibarretxe, yo no creo que se hubiera metido en el berenjenal que se metió. O sea, quiero decir, ya se sabía con el plan Ibarretxe que tenía un límite en Europa. O sea, el plan Ibarretxe no tuvo ninguna complicidad en Europa, no tuvieron una puñetera alianza en Europa, ningún apoyo. El plan Ibarretxe también partió en dos la comunidad autónoma vasca.
y ya el propio PNV se acabó quitándose de medio Ibarretxe, o sea, porque se dieron cuenta el PNV que con un 50% no sales adelante, o sea, no sacas un tema de ese calibre, o sea, tienes que tener un consenso muchísimo más amplio para dar un salto de dejar la autonomía y saltar un soberanismo, o sea, entonces, yo creo que el plan Ibarretxe, luego, por otro lado también el Estado reaccionó, o sea, una persona flexible como era José Luis Rodríguez Zapatero es el que manda el plan Ibarretxe al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, lógicamente, desbarata el plan Ibarretxe porque se sale de la Constitución. Evidentemente, la Constitución es reformable, claro que es reformable, pero hay que pactarla y primero tienes que contar con un consenso interior, ¿no? Y después de un consenso interior tienes que contar con un acuerdo con el Estado, ¿no? Esto no hizo el plan Ibarretxe y, evidentemente, bueno, si el independentismo catalán hubiera visto todo esto, lo hubiera analizado, yo creo que no se hubiera ahorrado estos años que hemos tenido, ¿no? En fin, y luego ya por la derecha española, yo ahí sí creo que también la derecha española, como estuvo en contra del proceso dialogado del fin de ETA, no sacó ninguna conclusión. Y yo creo que el proceso diálogo del fin de ETA, en Euskadi está bastante asumido, pero fuera de Euskadi cuesta un montón que a la gente entienda un poco este fenómeno, ¿no? Es decir, evidentemente, el final de ETA, lo hemos dicho 40.000 veces, ¿no? Evidentemente, la acción policial, judicial, la gente en la calle, la movilización social arrinconó a ETA. Pero la guinda política final la puso el proceso de diálogo. El proceso de diálogo lo que consigue Jesús Eguiguren, Rubalcaba y Zapatero, lo que consiguen es tomar la iniciativa, el Estado toma la iniciativa, abren un proceso de diálogo y consiguen que dentro del mundo abertzale haya una ala moderada y otra más radical. Y el ala moderada acaba obligando al ala radical a ceder, porque si no corría peligro su propia supervivencia política. Eso es un producto del diálogo, aunque el diálogo fracasara por la famosa bomba en la T4. Pero eso tuvo consecuencias, ¿no? Jesús Eguiguren siempre suele decir, con toda la razón, que de los escombros de la T4 surge el final de ETA. Y yo creo que es verdad, si alguien lo ve con honestidad y con visión objetiva, ¿no? Bueno, esto que en Euskadi está bastante asumido, no del todo tampoco, pero bastante, en España no se ve nada, se ve mucho menos porque la derecha española no ha querido verlo, porque se opuso en todo momento, y ese es un tema que seguimos teniendo ahí, ¿no? En fin, la derecha española no ha aprendido nada. Luego volveremos un poco sobre el tema, ¿no? Bueno, si Euskadi ha mejorado o no, evidentemente está a la vista. Euskadi ha mejorado y mucho. O sea, la violencia ha desaparecido, evidentemente hay un clima de convivencia que no había hace 10 y menos hace 20 años. Los derechos humanos están mucho más cotizados, hay un reconocimiento amplísimo a las víctimas del terrorismo, los problemas reales de la sociedad están aflorando mucho más que los problemas que algunos llaman teológicos, nuestra identidad, el derecho a decidir. Se habla ahora mucho más de los problemas de la gente, afortunadamente, y yo creo que todo esto hace pensar en un cierto optimismo, pero no quiero caer en el triunfalismo. No quiero caer en el triunfalismo porque también tenemos un problema, lo ha apuntado Alberto, lo ha desarrollado mucho Geno, no me quiero extender mucho porque Geno lo ha contado muy bien. Tenemos un problema de memoria, ¿no? Ya sé que Euskadi está dividida, hay una mitad de vascos que quieren pasar ya, dicen ya han pasado hoja, ya está, todo está ya hecho, ya tenemos ya la paz y tal, pero hay otra mitad que pensamos que está muy bien. La izquierda abertzale dio un paso importantísimo con el famoso, bueno, cuando el Euskal Herritarro, como sabéis, bueno, perdón, el Euskal Herritarro, Euskal Herri, el famoso texto, el rechazo de la violencia, incluida la de ETA, que eso les permite ser legales en el 2011. Ese fue un paso muy importante porque en este momento la izquierda abertzale condena el terrorismo, hoy en día la violencia la condena, pero claro, sí nos queda pendiente la memoria del pasado y ahí no tenemos una memoria compartida. En este país, por ejemplo, ¿no? En un ayuntamiento, si se habla por ejemplo, de la guerra sucia, Hernani, ¿no? Hace tal año murió tal y se conmemora a una víctima, se homenajea a una víctima de la guerra sucia. Unanimidad. En el ayuntamiento todo el mundo está de acuerdo en que la guerra sucia fue una infamia, que eso no pudo ser. Los abusos policiales están socialmente y políticamente en Euskadi, en fin, rechazados los abusos policiales, hay un rechazo general, pero cuando llegan en un ayuntamiento el tema de la violencia pasada de ETA, automáticamente abstención. La izquierda abertzale siempre se abstiene, ¿no?
Claro, si quedara en eso, pero es que no queda en eso. O sea, el problema es que esto luego se va a traducir en la educación. O sea, a las futuras generaciones, ¿qué le vamos a decir? ¿Que lo de ETA tuvo una justificación? O sea, yo creo que Geno lo ha dicho muy bien. Yo voy a dar algún dato más que está recogido. El informe Foronda citaba Genoveva. El informe Foronda creo que es magnífico en ese sentido porque dice verdades como puños, ¿no? En fin, me remito al informe Foronda. El 93% de los asesinatos de ETA se producen muerto el dictador. O sea, ETA no fue un movimiento por las libertades. O sea, ETA no fue eso. O sea, el 93% de los asesinatos, lo dice el informe Foronda, está estudiado. O sea, se hizo, en fin, muerto el dictador. ETA, en los años 80, puso en riesgo la democracia. Tejero salió al golpe de Estado al hilo de que, en fin, el terrorismo de ETA, el terrorismo nos mata, tal, España en peligro, tal. O sea, el golpismo se vio muy azuzado por el terrorismo de ETA, ¿no? Luego hubo, no es verdad como en Irlanda del Norte, aquí en Euskadi no hubo dos bandos. Sobre todo un bando que fue ETA, que viene ya del franquismo. No voy a entrar ya en ese debate de si estaba justificada la violencia, no entro en ese debate, pero viene de atrás y evidentemente cruza, que a mí eso es lo que, en fin, ya con la amnistía los milis siguen, los polimilis acaban enseguida, los milis continúan a lo largo de décadas y joder, no terminan hasta el año 2011, ¿no? La guerra sucia acabó en el 87, Fue un desastre la guerra sucia, fue gasolina para ETA, ¿no? Pero acabó en el 87, ¿no? Siguió 25 años más. Quiero decir, y no tenía ninguna justificación. Euskadi ya tenía democracia, tenía autogobierno. O sea, no había ninguna razón para que los milis continuaran, ¿no? Y continuaron, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que un Otegi racionalmente tiene que darse cuenta de que esto no puede ser. Y habría que decirlo, ¿no? Habría que decir que esto no puede ser. O sea, que esto estuvo muy mal. Sobre todo pensando, insisto, igual soy reiterativo, en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo creo que las nuevas generaciones tienen que saber que ETA estuvo fatal. No hay tanto problema con la guerra sucia, ya está reconocido que fue fatal, ya está reconocido que los abusos policiales, que hubo varias decenas de asesinatos, pues, hablo de la matanza de Vitoria y de otras cosas de ese tipo. Por ejemplo, veo por aquí a don Elorza. Elorza el otro día presentó una proposición no de ley en el Congreso Español, él es diputado, como sabéis, al Congreso, para que se termine de esclarecer y se reconozca a Miquel Zabalza como víctima del terrorismo, ¿no? Quedan casos todavía pendientes, ¿no? Pero esta es la grandeza de la democracia, que desde el lado democrático se reconocen las deficiencias y se hace por resolverlas. Yo recuerdo que Patxi López, cuando fue lehendakari, condenó el GAL, o sea, abiertamente, dijo que fue una perversión, o sea, le llamó perversión porque decía hubo políticos y hubo policías, o sea, esto es una perversión del Estado, ¿no? Y Idoia Mendia, José Luis Rodríguez Zapatero, le recuerdo condenando el GAL y claro, no ha hecho lo mismo Otegi, ¿no? Tampoco quiero personalizar, ¿no? Reconozco el mérito de Otegi de haber llegado hasta conseguir el final de la violencia, lo tiene, mucho tuvo que ver sus conversaciones con Jesús Eguiguren, pero bueno, lo hizo, ¿no? Lo que falta, ya digo, falta esta pieza clave que a mí me parece que queda por hacer, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más con esto, pero me parece una pieza clave del libro, es insistir en este tema, ¿no? Y lo empalmo esto con el libro es un tema muy de actualidad en Europa, todo esto. Claro, estamos hablando en Europa, estamos hablando del Holocausto, ya evidentemente, son problemas mayores, de otra dimensión, no tiene la misma dimensión, evidentemente, del Holocausto que lo de ETA, pero bueno, el germen de odio también está, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el libro decía de Geraldine Schwartz, sobre el que se titula Los amnésicos, yo creo que tiene una clave. Dice que la importancia que tiene en este momento, por ejemplo, como en la que fue la Alemania occidental, donde está ahora Angela Merkel de canciller, como hubo una autocrítica muy profunda sobre el comportamiento nazi y luego sobre las complicidades de una parte de la sociedad alemana con los nazis, esa autocrítica ha hecho que en este momento la extrema derecha en lo que fue Alemania del Oeste crezca muy poco. En cambio, allí donde no se ha hecho ese trabajo, la extrema derecha ha crecido mucho. Y desgraciadamente en España, no quiero ir por ahí ahora porque nos llevaría a otro, en España, como el franquismo, la derecha española lo tiene por ahí, a mí lo de Vox no me sorprende tanto, ¿eh? O sea, no me sorprende tanto porque tampoco se ha hecho una condena, sí la ha hecho la izquierda, los demócratas de verdad también la han hecho, pero hay un sector del PP que todavía no ha condenado el franquismo, ¿eh? O sea, entonces
Eso hace que lo de Vox, pues no sé qué va a pasar ahí. O sea, yo confío que se acabe de una manera o de otra, en fin, parando esta historia, ¿no? Pero ahí sí hay un problema también, ¿eh? Bueno, ya había empezado a hablar del tema del Partido Popular. Aquí hay una... Bueno, antes, como Geno ya ha citado, por terminar lo de la izquierda abertzale, a Maialen Iriarte, no voy a repetir lo mismo, pero sí suscribo lo que ya ha dicho, ¿no? Yo sí confiaba que en alguien como Maialen Iriarte, ¿no? Que es una persona, que nunca ha estado en el mundo de la violencia, que siempre ha sido una persona abertzale, pero ha sido una persona moderada, tal. Te sorprende que dijera lo que dijo, ¿no? O sea, que dijera que, bueno, que esto de... Que sí, ya está, en fin, ya está reconocido que se hizo, que ETA hizo daño, ¿no? Pero bueno, es que es algo más, hay que dar un paso mayor. Y ella dice, no, bueno, luego es opinable si ETA actuó injustamente. No, es que no es opinable, es que es un hecho objetivo que ETA actuó injustamente por todo lo que acabamos de decir. Yo creo que por ahí hay que ser muy serios. Y cuando digo muy serios tampoco estoy hablando, como diría la derecha, hay que legalizarles y tal. Bildu no puede, no. Yo estoy encantado que Bildu sea legal, estoy encantado que Bildu esté en el Parlamento, estoy encantado que el Gobierno pacte con Bildu como pacta con el PP a veces, o como pacta con... Bueno, con Podemos pactar mucho más, evidentemente, porque está en el Gobierno, pero a mí ese no es el problema es el otro. El problema... esto sí tiene un límite y se vio claramente en las elecciones vascas, cuando Idoia Mendia dijo, bueno, con Bildu hablaremos todo lo que haga falta, pero desde luego, como gobernar es liderar, mientras no haya esa autocrítica, para nosotros no vamos a gobernar con Bildu, ¿no? Era el momento en que Podemos pidió un tripartito en Euskadi de izquierdas, ¿no? Fue muy clara. Bueno, el PNV también, hoy por hoy, desde luego está claro que prefiere pactar infinitamente más con el PSOE que con Bildu, aunque con Bildu también podría sumar, ¿no? O sea, está claro que eso por ahí, esa barrera existe, ¿no? Esa barrera política, que creo que debe existir, esa barrera. No meterse, como quiere la derecha, en volver atrás. El pacto de Ajuria-Enea, si algo tenía el pacto de Ajuria-Enea del 88, era conseguir que precisamente esto, ¿no? Que la izquierda abertzale sea legal y que ETA desaparezca. Eso lo hemos conseguido todos los demócratas, sobre todo en Euskadi, y nos alegramos mucho que eso siga así. Pero tiene un límite, que es el que yo creo que acabo de decir. Comparto esa posición que Genoveva ha defendido muy bien, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con la derecha, con Casado, Pablo Casado, cuando hace 3 años le nombraron el líder del PP, hombre, yo confiaba que al comienzo pensé que al ser nueva generación, que habría un cambio en la derecha, ¿no? Pero desgraciadamente no, la derecha no ha cambiado. Yo creo incluso con Pablo Casado ha empeorado con relación a Rajoy. ¿En qué me refiero? Voy a dar hechos, ¿no? O sea, uno es la actitud de Pablo Casado ante los acercamientos de presos de ETA, ¿no? No tiene sentido que hace 10 años acaba el terrorismo, ETA se disuelve hace 3 y que los presos de ETA sigan en Puerto de Santa María, ¿no? O sea, es que no tiene sentido. O sea, los presos de ETA hay que acercarlos a Euskadi, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. O sea, en fin, además el gobierno correría el riesgo de que peguen un palo en Estrasburgo en las instancias europeas, ¿no? Por no cumplir la legalidad, ¿no? En fin, parece mentira que Pablo Casado se oponga e intentes más que las asociaciones de víctimas se enfrenten con el gobierno. Lo intentó con Covite y Covite les dijo que no, ¿no? Luego también, en esta misma línea, cada vez que ha habido pactos de Bildu en el Congreso con el gobierno, cosas muy puntuales, también, bueno, más o menos volvía a ser una traición a España, una traición a los muertos tremendo, ¿no? Ese discurso, desde luego, es catastrófico. Y ya por ir terminando, porque no me quiero enrollar más, por ir terminando, claro, esa falta de consenso entre el PP y el PSOE, esa política de tierra quemada de Pablo Casado, impide que haya también ahora un consenso sobre la memoria, ¿no? O sea, yo creo que, en fin, me parecería fundamental ese tema, no solo por el tema de la educación. Ahora va a haber planes para las escuelas. De hecho, el gobierno vasco tiene previsto poner una experiencia piloto después del fracaso de Herenegun. Va a hacer un nuevo experimento ahora a partir del próximo curso. Por otro lado, Navarra y algunas comunidades autónomas se han apuntado a un plan también de llevar a las escuelas el tema del terrorismo, contar la historia. Claro, para que eso funcione sería bueno que hubiera un consenso lo más amplio posible, ¿no? No sé, a ver cómo funciona, ¿no? Yo ahí estoy un poco preocupado en Euskadi por el tema de Bildu y en la escala española
por la actitud del Partido Popular, de Casado, ¿no? Por ejemplo, esa falta de consenso también en el tema antes era del terrorismo, ahora del tema de la memoria del terrorismo, está impidiendo algo que a mí me parece fundamental. Esta es lo que digo ahora, que es el reconocimiento a los resistentes, ¿no? A los resistentes frente a ETA, ¿no? En fin, con las víctimas se ha avanzado muchísimo en los últimos años, afortunadamente, ¿no? Pero con los resistentes no se ha hecho nada, ¿no? Por ejemplo, Jesús Eguiguren, recuerdo que con motivo del 4º aniversario del final del terrorismo, en una entrevista en el diario Vasco, se la hice yo en El País, Jesús decía que echaba de menos que el Congreso de los Diputados reconociera el final del terrorismo. Todavía no ha habido un pleno en el Parlamento, en el Congreso, corrígeme, Odón, que tú estás allí, no ha habido un pleno todavía en el Congreso de los Diputados donde se solenice el final del terrorismo. No ha habido. Yo creo que tiene mucho que ver con la falta de consenso y el impedimento del PP a acordar nada, ¿no? Ni el Consejo General del Poder Judicial, nada. O sea, tampoco esto, ¿no? Y luego también, eso impide también que haya un reconocimiento de los resistentes, ¿no? ¿Quiénes son los resistentes? Todos los conocemos, ¿no? O sea, Jesús Eguiguren hablaba en esa entrevista de muchas personas, de mucha gente. Hablaba de los concejales, son los concejales que han resistido durante muchos años al totalitarismo de ETA. En fin, luego también habría que hablar, también habría que meter ahí todos los movimientos sociales. O sea, está Gesto por la Paz, está, por supuesto, Basta Ya. Creo que también tendrían un reconocimiento, ¿no? Me parece fundamental. También igual habría que reconocer a algunos policías, por lo menos que hicieron una labor muy permanente en el País Vasco y muy entregada, ¿no? Y además que no incurrieron, como algunos a minorías, en torturas y en prácticas absolutamente denigratorias, ¿no? Entonces yo creo que esto falta, o sea, esto falta. Hombre, estamos en octubre va a ser el 10º aniversario del final del terrorismo. Yo creo que es muy buen momento para cada uno desde su sitio hacer una labor, ¿no? Creo que desde la Diputación queréis hacer cosas, creo que eso es muy importante, aprovechar el 10º aniversario, aquí está Arcaiz Millán, yo creo que se van a hacer cosas, creo que también es muy importante que en Madrid se hagan cosas. Yo creo que sería un buen momento también para que el Congreso de los Diputados hiciera esa tarea que Jesús Eguiguren proponía hace ya muchos años, ¿no? Proponía hace 6 años, ¿no? Bueno, creo que merecería la pena. Y yo con esto termino. Me dejo muchas cosas, todo el tema de Cataluña, el impacto en Euskadi. No he hablado apenas también de los errores del Estado. Está en el libro, los errores del Estado, que también los tuvo. El tema de Miquel Zabalza sí lo he citado, estaba aquí Odón y me lo ha hecho recordar al verle. Pero, en fin, también eso está en el libro, pero bueno, lo dejo por ahora aquí. Para mí, fundamental homenajear a los resistentes. Creo que es una tarea clave del 10º aniversario que se va a cumplir pronto del final del terrorismo. Y yo lo dejo por aquí, pero quería pasarle la palabra, le he visto por ahí a Luis Castells, que, bueno, Luis Castells es un magnífico historiador, es también amigo. Creo que a Luis le conocí en la época anterior al proceso de Burgos, en una manifestación en Rentería, antes del proceso de Burgos. Recuerdo, ibas con Isabel, con tu hermana y tal. En fin, éramos muy críos, los dos muy jóvenes, fue hace 50 años, claro. Entonces, y recuerdo, bueno, yo siempre le he visto como muy antifranquista, y luego ahora es un magnífico historiador, pertenece al grupo Foronda. Ahora les toca a ellos, o sea, lo de ETA empieza a ser historia, ahora les toca a los historiadores, ellos manejan documentos, ellos contrastan todavía, hacen un trabajo mucho más a fondo que nosotros era prueba-error. Entonces, si vosotros ya estáis dando el toque definitivo, desde luego es un placer que hables, Luis, y que estés aquí entre nosotros. Bueno, aparte que todos sabéis que es hermano de María Teresa, fundadora de Lagun, es cuñado de José Ramón Recalde, que todos queremos, yo fui alumno suyo, en fin, 1000 cosas. Bueno, Luis, habla un poquito sobre el tema. Después de esta presentación, hola, y me marcho, ¿eh? O sea, no digo nada más porque ya está dicho. Lo que voy a decir, pues lógicamente va a decepcionar. Bueno, con Luis tengo una amistad antiquísima. Yo recuerdo esta manifestación, recuerdo en Rentería, recuerdo reuniones clandestinas en una cafetería de la parte vieja, la cual supongo que la policía nos tendría perfectamente controlados, y por lo tanto una amistad ya de muchos años, ¿no? Bueno, yo primero felicitarte por el libro, me lo he leído entero. Es un libro que se sigue con una enorme agilidad, es apasionante,
es una descripción periodística, es decir, con muy buena información y además con una información, con noticias, yo creo que fuentes privilegiadas, y por lo tanto es un libro absolutamente recomendable en lo que es esta etapa, ¿no? Yo luego, en segundo lugar, lo que querría, habéis hablado de resistentes, yo sí querría hacer una mención expresa, porque me parece, y luego empalmaré con la tercera cuestión, un elogio expreso a los periodistas. Evidentemente no a todos los periodistas, pero sí a los periodistas resistentes, que cumplieron una función fundamental. Aquí estamos con 3 personas, está Gorka entre el público. Desgraciadamente, pues en fin, ETA no es casual, atentó contra periodistas, contra nuestro buenísimo amigo José López Lacalle, contra Oleaga, el Diario Vasco. Es decir, efectivamente creo que cumplió una función muy importante el hecho de que hubiese periodistas resistentes, José Mari Calleja, que nos ha dejado por otros motivos, pero en fin, que había un núcleo muy importante. Yo creo que es muy importante, además un poco por lo que tú señalabas ahora mismo también, que es el tipo de lenguaje que tiene el periodista. El otro día, hace una semana, pues estuvimos aquí con Arcaiz, 2 académicos, y al final un poco una recriminación que nos hacía por parte de recriminación suave, por parte de una persona del público, era que eran muy académicos, lo cual tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena pues significa, bueno, pues que de alguna manera uno se dedica a trabajar, a estudiar, a, digamos, aquello que va a decir que tenga un cierto fundamento, y una parte mala, que es que muchas veces no nos comunicamos bien, es decir, nos quedamos ahí aislados, no tenemos una proyección a la sociedad, muchas veces en contra de lo que quisiéramos. Recuerdo un amigo común nuestro que ha publicado un libro con vosotros y que le decís, es que tiene un lenguaje un poco enrevesado, me lo decía él a mí muy sorprendido, decía, sí, es que efectivamente para un periodista muchas veces nuestro lenguaje que pretendemos que sea llano es un lenguaje complicado, y en ese sentido yo creo que los periodistas seguís cumpliendo hoy en día una función fundamental, porque estamos en otra etapa también de resistencia. Yo creo que no tiene nada que ver, evidentemente estoy contigo, es decir, una sociedad en libertad frente a lo que había con ETA, y en ese sentido creo que lo que estáis diciendo, lo que comentáis los periodistas, me parece que es un conducto fundamental. Dicho lo cual, habría, digamos, 2 observaciones. Una primera observación en relación con lo que habéis comentado, que más bien es una pregunta quizá un poco capciosa, porque alguna vez lo hemos comentado tú y yo, ¿no? Es decir, que en el tema un poco de una reflexión sobre el pasado, en el caso de Bildu, pues ha habido un cierto proceso que ha llegado hasta cierto punto. Habéis citado, es decir, digamos, declaraciones recientes en las cuales sigue habiendo una reafirmación de lo que fue ETA, y en ese sentido yo os preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué ha habido, digamos, este parón en el sentido de que esa evolución, es una pregunta para los 3 ponentes de la mesa, ¿por qué este parón? Es decir, en el sentido de que esa evolución, pues hoy en día la encontramos estancada. Y luego una segunda cuestión que me preocupa más porque es una percepción, simplemente haciendo un trabajo para la Fundación Manuel Neidía, a ver si podía sacar algún texto que me había comprometido, pues miraba papeles de los años 1900 y 2000, en el sentido de es el momento de la aparición pública de las víctimas del terrorismo, y es el momento en el cual, de alguna forma, lo que empieza a plantearse por parte de ciertos sectores, que el tema de ETA es, además de las víctimas que ha originado, es un problema político. Un problema político en el sentido de decir, como ha expresado ya Alberto Surio, es un proyecto en el cual lo que intentan es imponer pues, un modelo de sociedad, es un proyecto totalitario, de homogenización, etcétera, etcétera. Es decir, pero se tenía claro que lo que había que combatir era un proyecto político que a su vez había originado como víctimas vicarias una serie de muertes en número muy, muy importante. Ya allí tengo una cierta percepción a través de esa comparación y a través de lo que estoy viendo, que digamos es una especie de bruma espesa hoy en día en la sociedad vasca en lo que estamos trabajando, ¿no? Bruma espesa en el sentido, y esto es un tema que lo ha comentado ya muchas veces pues gente como Joseba Arregui o nosotros, el grupo de investigación en el cual yo me puedo incluir, que en fin, que está bien, hay que hablar de las víctimas, estamos, bueno, como dice algunos historiadores, en la era del testigo, pero que las víctimas no opaquen aquello que habéis planteado, que es que hay una causa política de esto. Es decir, porque uno cuando lee la prensa lee víctimas, está bien. Yo estoy a favor de todo eso, de la recuperación, de la reivindicación, de la dignidad, pero me parece que hay uno hoy en día, y en ese sentido es un poco, bueno, recordar sí, pero ¿recordar qué? Yo la memoria tengo un cierto reparo utilizarlo. O sea, ¿qué vamos a recordar? Y en ese recuerdo,
O sea, ¿dónde van a estar puestos los ejes a los cuales tenemos que fijarnos? Además de las víctimas. ¿Cuáles son, digamos, aquellos elementos, porque habéis comentado, es decir, ETA no quiere que la democracia se asiente, va en contra de la transición, está deseando que haya torturas. Bandés dice a la altura del año 81 en el Congreso, bueno, es que no está viendo en este momento torturas, luego las va a volver a ver, pero es que ETA está deseando que las haya. En ese sentido, lo que yo quiero deciros es, bueno, ¿no tenéis también una cierta percepción de que hay una, digamos, una especie de reiteración con el tema de víctimas que está opacando, está borrando otro tipo de cuestiones? Y cuestiones me refiero, digamos, el elemento matriz original, la causa de todo lo que estamos comentando. Comienza tú, Luis, que si quieres. Bueno, has planteado un par de cosas. Yo te respondo ya a la primera, ¿no? En fin, el tema un poco de Bildu, ¿no? Que Bildu Sortu, habría que hablar más del núcleo, el núcleo principal, los que son la sucesión de Herri Batasuna. Es verdad que llega el 2011 y da un paso importante, ¿no? Como fue rechazar el terrorismo en sus estatutos, inclusive el de ETA, como aparece. A mí aquello me ilusionó mucho, me acuerdo perfectamente, estuve en Bilbao, era en febrero de 2011 y fue una cosa muy emotiva para los que hemos vivido tan de cerca esto, ¿no? Parecía un punto final. Yo pensaba que iba a ir más rápido, sinceramente pensaba que ese era el primer paso y que en la medida en que la sociedad fuera evolucionando, la izquierda abertzale remataría su trabajo con un reconocimiento también del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Han pasado 10 años y no se ha dado ese paso, ¿no? Yo solo puedo hacer una aproximación. Tú hablas con ellos y ellos te dicen que, bueno, que es un problema generacional, que esto es una cosa de la siguiente generación. Hombre, yo en un primer momento pensé que la razón era, pero esto es muy discutible todo, porque todos son hipótesis, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta para mí definitiva, ¿no? También Alberto Geno, del tema sabéis, también podéis dar vuestra opinión. Yo lo que creo es que, por uno, pensé en los presos. Dije, claro, un tío que se ha tirado 20 años o 30 años de cárcel y todavía algunos están en la cárcel, decirle que no sirvió para nada, que ETA fue un error, que después de la amnistía, por lo menos después de la amnistía, continuara, que fue un error, claro, es muy fuerte. Yo creo, eso pensé inicialmente, ¿no? No quieren violentar a los que están en la cárcel, ¿no? Luego, no sé, también empiezo a pensar luego posteriormente he pensado que en el fondo tampoco, oye, esa idea del conflicto político, están muy cómodos en la idea de que había. De hecho, tú te remites hace poco releí, ¿no?, la declaración, de hecho para escribir el libro, ¿no?, la declaración de Josu Ternera, la que lee hace 3 años, ¿no?, el día de la disolución de ETA, la que lee él, y dice que, claro, ahí deja claro que no lo van a reconocer, porque él dice que ETA ha servido, reconoce que ETA no ha conseguido su objetivo, que era el derecho a la autodeterminación y la unión de Navarra con Euskadi, pero sí dice que ETA ha servido porque Euskadi sobrevive gracias a ella y también se atribuye que el derecho a autodeterminación esté en la agenda política, claro. Se olvida ETA que el PNV ya estaba en eso, en la idea de defender la identidad vasca primero. Y luego en la idea, bueno, y también otros partidos, lo de defender la identidad vasca, cualquier demócrata ha defendido la identidad vasca y ha defendido el euskera. Eso ha sido así, pero bueno, pero el PNV es verdad que tiene como seña característica, luego la parte política, el derecho a la autodeterminación, el PNV lo ha definido la foralidad y luego ya saltó al derecho a la autodeterminación. Entonces, claro, él se atribuye eso para salvar la cara. Entonces sí hay la sensación de que, yo tengo un poco la sensación de que reconocer eso les iba como a perder identidad. Ellos están cómodos en que hubo un conflicto político, en ese mismo comunicado que lee Josu Rutigochea, Josu Ternera, ya dice también que, bueno, que esto viene de las guerras carlistas, que esto viene también del bombardeo de Guernica, somos los hijos del bombardeo de Guernica. Es decir, claro, es que no están, parece como si perdieran identidad, ¿no? Entonces, de repente, yo algo que pensaba que iba a ir muy rápido, porque incluso hubo momentos en que ellos mismos decían, alguno decía, no, esto se va a dirimir relativamente pronto, pero al final me doy cuenta que no. Y luego hay otra cosa que creo que es un obstáculo en este momento, es muy político y muy del momento. Es decir, hay un momento en que ellos se ven en apuros con la irrupción de Podemos
Pero caramba, ahora, a raíz de las autonómicas de hace 2 años, bueno, las últimas fueron hace 1 año, pero bueno, ya en las anteriores ya empieza a dar un giro, Podemos empieza a desinflarse y ellos empiezan a crecer. Y en algún modo ellos, yo creo que en ese contexto entra Mayalen Iriarte diciendo, joder, si la sociedad nos reconoce, somos la segunda fuerza de Euskadi, estamos creciendo, somos en este momento, nunca hemos tenido tan buenos resultados, ¿para qué vamos a hacer ese reconocimiento, ¿no? Si la sociedad ya en los votos nos reconoce, ¿no? No sé, son aproximaciones, no tengo una respuesta definitiva, honestamente. Como periodista no tengo una respuesta definitiva, como político, que lo digan los políticos. Yo como periodista, esto son aproximaciones. No sé qué opináis, Alberto, porque me parece un tema muy interesante el campo. Sí, yo creo que es un tema clave. Antes quería simplemente mencionar y agradecer la presencia del viceconsejero de Derechos Humanos, de José Antonio Rodríguez Ranz, que antes se me ha pasado y, a mí también, y agradecerte la presencia. Sobre este asunto, sí resulta paradójico, desde luego, que haya esa resistencia por parte de H. Bildu, en concreto al término condena, porque es absolutamente esquizofrénico que hablen de rechazar la violencia, que la repudian, que de hecho con algunos actos pues eso, han expresado su rechazo, pero sin embargo no entran en el término condena. Yo creo que hay un miedo a la ruptura interna. Creo que tienen ese miedo a la fractura interna que pueda existir en algún momento, porque entran en un tema muy simbólico de lo que ha sido pues la identidad del pasado. Sinceramente creo que mientras no lleguen a emplear con claridad, a condenar lo que fue el terrorismo, no van a tener credibilidad para ejercer la política con plena normalidad. Creo que ese es un lastre que lo van a seguir llevando. Soy escéptico de que la actual generación pueda dar el paso. A lo mejor hay que esperar a que sea una siguiente generación. Pero sinceramente pienso que es ese miedo a una ruptura interna que pueda producirse, porque ese es un miedo que siempre lo han tenido, que haya un sector disidente de alguna manera, duro. Hay que tener en cuenta que la correlación de fuerzas, o sea, que tampoco hubo unanimidad en su momento en la izquierda abertzale cuando se produjo el cambio. Eso lo analiza muy bien Luis. Sabemos que hubo asambleas en la izquierda abertzale con un porcentaje del 80% a favor del cambio y un 20% en contra. Sabemos también que en el seno de ETA había comandos que querían seguir atentando, que había un sector de ETA que quería seguir. De hecho, eso lo cuentas muy bien, Luis, precisamente en el libro, las gestiones que realiza Zapatero con Rajoy, una vez que Rajoy entra en el gobierno, y cómo Zapatero le va contando, le va explicando que el escenario que se estaba en ese momento alumbrando era un escenario muy frágil. El escenario de la paz que surge del cese definitivo era un escenario muy inestable, porque había un sector de ETA que quería continuar. Entonces, bueno, pues yo creo que esa realidad paradójica está presente. Y sí creo también que, como dices, Luis, quizás ese tema de las víctimas pueda opacar un poco lo que para mí, desde luego, es un planteamiento que yo lo considero básico y fundamental, y es denunciar lo que ha sido el proyecto ideológico que ha habido detrás de la violencia. Muchas veces no entramos en eso, pero es que ha habido un proyecto de negación de la pluralidad de este país. Y yo creo que la gran asignatura pendiente precisamente es conseguir que las nuevas generaciones se eduquen realmente en asumir la pluralidad real, social, cultural, lingüística, política de esta sociedad. Esa es la verdadera batalla, porque sobre la negación de esa pluralidad germinó el odio, y germinó la exclusión, y germinó el matar al diferente, y matar al contrario, y matar al adversario. Y claro, pues ese es el asunto, ¿no? No sé si, Geno, ¿quieres comentar también algo al respecto? No, yo añadiría que en realidad me parece que mientras no reconozcan esa injusticia hecha, no tengan analizado lo mal que estuvo, van a seguir teniendo la tentación de autoritarismo y sectarismo que han estado demostrando todo el rato con respecto a lo que no fuera ellos y sus intereses. Es decir, que el problema que hay es que a mí me aterraría pensar que ganan las elecciones en el Parlamento, en el Gobierno vasco, porque es que no me da ninguna garantía de que son del todo respetuosos con respecto a
a las voluntades mayoritarias y o sea, lo que estabas más o menos diciendo tú, Alberto, esa especie de falta de reconocimiento de la diversidad, ese no ver más allá que lo que les interesa a ellos y su mundo y su sectarismo y sus ideales y sus intereses y fuera de ahí, pues solo les puede interesar aquello que es útil para su política. Entonces, me parece que todas las actitudes que están teniendo y este parón refleja refleja el peligro de que no se ha revisado ese comportamiento político, incluso en el día a día de ellos, de ser muy autoritario y muy sectario y a mi entender muy peligroso. Es más o menos eso es lo que... ¿Nos parece? Seguimos entonces el coloquio. Arkaitz Millán ha pedido la palabra también. Para la grabación. Bueno, pues yo en primer lugar os quiero agradecer a los tres y también al público que es cualificado el haber escogido el Centro Cultural Colón Michelena para este acto y teniendo el lujo de teneros aquí, tanto a vosotros como a algunos, insisto, participantes como público, os querría pedir una reflexión sobre dos cuestiones. Cuando hay gente que dice que ETA no ha sido derrotada y que persiste en la actualidad, digamos, ese trasfondo del proyecto político que estaba detrás de la violencia terrorista, ¿qué relación tiene eso precisamente con la cuestión que estamos planteando de exigir una condena a día de hoy, no solo a la izquierda abertzale, sino también quizá a una gran parte de la sociedad que vivió aquello como si fuera, una vez le escuché a un concejal socialista decir, como si fuera una tormenta, ¿no? Abriendo un paraguas para no mojarse y pasando como si fuera pues, el sirimiri. Os quiero pedir vuestra opinión sobre esta cuestión, si realmente ETA no ha sido derrotada y qué es lo que persiste en relación con el apoyo social que tuvo. Quizá ahí estribe la dificultad de algunas personas o de parte de la sociedad vasca, e insisto, no solo de la izquierda abertzale, de criticar su apoyo o su ambigüedad. Entonces, eso por un lado, en torno a esta cuestión de ETA no ha sido derrotada, ¿no? No hablo obviamente tácticamente o sus comandos, que es una cuestión yo creo que obvia. Y una segunda cuestión sobre la memoria y la historia, ¿no? Que yo creo que es algo que a veces confundimos mucho y mezclamos una cuestión con otra. Yo creo que evidentemente la historia, o pretende serlo al menos, es una, o camina hacia ser una que se acerque lo más posible a la verdad, y la memoria pues es muy plural, ¿no? Porque es lo que cada uno recuerda de lo que vivió, cómo lo vivió y lo que sobrevive de aquello que vivió, que muchas veces no es lo que vivió tampoco, ¿eh? Por lo tanto es una cuestión creo que muy compleja. Entonces el intentar llegar a un acuerdo sobre esta última cuestión, pues no sé si es un imposible o no. Creo que es muy distinto a llegar a un acuerdo o no, o al menos a un esclarecimiento sobre lo que es la historia. Creo que son dos cuestiones diferentes. Y en torno a esto, que yo creo que es una cosa capital, ¿no? Esta cuestión, ¿qué peso debe tener en la política actual? Bueno, no, el tema de si ETA ha sido derrotada o no, objetivamente lo fue, es decir, no consiguió, se disolvió sin conseguir ninguno de sus objetivos, que eran la unión de Euskadi con Navarra y evidentemente el derecho a la autodeterminación, ¿no? No lo consiguieron. Es verdad que está en la agenda, pero también lo podía haber metido el PNV en la agenda sin necesidad de ETA, es decir, que en ese sentido fue derrotada. Lo que pasa que la otra cara de la moneda es que Bildu está ahí y ha crecido, ¿no? O sea, Bildu, es verdad también que ya se veía cuando había elecciones y ETA estaba en activo. Este es otro dato que los periodistas, bueno, y todo el mundo que era un observador lo veía, ¿no? Cuando ETA entraba en tregua,
La izquierda abertzale subía, se llamase Euskal Herritarrok o como se quisiera, o sea, siempre subía. Y cuando ETA actuaba, yo recuerdo que Otegi bajó a 7 escaños, creo que fue en el año cuando la socialización del sufrimiento, que en clave política es, para ETA era terrible, bueno, más que no hablo de ETA, fue terrible para Herri Batasuna, o sea, fue terrible porque en esa época, yo recuerdo, en unas elecciones 7 escaños, Otegi. Ahora hay que multiplicar por 3, o sea, evidentemente la izquierda abertzale se ha beneficiado del final de ETA, eso está clarísimo, o sea, el final de ETA le ha venido, Otegi lo vio clarísimo y se quitó a ETA de encima. Es otro dato que en el libro lo tengo, es decir, no hace más que salir de la cárcel. Bueno, Otegi es el gran líder, hay que dejarse de puñetas, ni Asier Arraiz, ni Rufi Etxeberria, ni su tía, es Otegi, el líder de la izquierda abertzale. Entonces, cuando Otegi sale de la cárcel, lo primero que hace es acelerar el desarme. Les dice, dejaros de chorradas, hay que acabar con ETA, tiene que desaparecer. Y luego es Otegi el que defiende la disolución. Y hay que quitarse la sigla de encima. O sea, y luego ellos han tenido una enorme habilidad. Es decir, hay un dato, el Instituto de la Juventud hizo un estudio y está publicado en el libro. Las fuentes y tal, está Cristina por ahí, que siempre habla de las fuentes, una amiga que viene de Madrid, bueno, y está en medio vasca, y siempre ella es bueno, ya está muy vinculada al mundo de la ciencia y de la sociología, y siempre me dice los datos y las fuentes, ¿no? Pues el Instituto de la Juventud habla de que hay 2 partidos que se llevan el gato al agua con los jóvenes, que es Bildu y Podemos. O sea, un estudio de hace 3 años. O sea, entonces, ¿dónde está? Es decir, yo creo que tuvieron la enorme habilidad de borrar ETA. Hablo por intentar entender por qué la izquierda abertzale es la segunda fuerza en Euskadi, ¿no? Es verdad que el PNV les dobla, pero es la segunda fuerza. Entonces, yo creo que han borrado ETA, han sacado muchas caras nuevas, muchas mujeres, se han puesto a la vanguardia del ecologismo, bueno, a la vanguardia en teoría, o sea, en fin, si insisto mucho en esto, Rafaela se va a cabrear porque tiene razón. El PSOE lleva muchos años trabajando en esos temas, ¿no? O en el tema del feminismo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ellos esto lo han sabido vender muy bien, caras nuevas, olvidar lo de ETA. Y luego también les ha beneficiado, yo creo, no sabría decir en cuánto, la reacción de los reaccionarios de Madrid. La prensa conservadora de Madrid, que es muy ultra, muy reaccionaria, no está a la altura de la prensa europea. El ABC de hoy no es el de Zarzalejos, que era más moderado. Este ABC de ahora, El Mundo, que se ha convertido en un panfleto, todavía por lo menos con Pedro J. Ramírez de vez en cuando te sorprendía con periodismo, o La Razón, es que son un panfleto. Esto para mí es gasolina para la izquierda abertzale. Cada vez que ponen a parir a Otegi, yo creo que Otegi consigue votos. O sea, luego la inhabilitación de Otegi, el tratamiento de Otegi, o sea, que ha habido errores tremendos en buena parte de los gobiernos del Partido Popular. Otegi yo creo que no debía haber sido encarcelado. Y este sí fue un error para mí de Garzón. Hablo en clave política, Otegi para mí no debía haber sido encarcelado. O sea, porque eso lo sabe muy bien Rafael, lo sabe muy bien Jesús Eguiguren, estaba trabajando en el final de ETA. O sea, estaba queriendo conseguir el final de ETA. O sea, Otegi tiene un pasado bochornoso atrás, pero en ese momento estaba jugando un papel muy positivo. Y yo creo que todo eso le ha beneficiado. Esa idea ha sido un poco mártir en el mundo de la izquierda abertzale. Luego hay una tradición, o sea, en Euskadi también estaba el PNV, pero históricamente siempre ha habido un partido nacionalista, vamos a decir, de izquierda. Estuvo NV en la época de la República. Ese hueco existe, ¿no? O sea, estoy un poco haciendo aproximación. Son cábalas que yo hago en el libro, están un poco metidas, no hay una respuesta definitiva, pero yo voy un poco por ahí para entender ese segundo puesto que tiene la izquierda abertzale. Bueno, también lo tiene, hay que matizar, en las autonómicas, En las generales, generalmente pasa a ser tercera fuerza, todavía hoy en día, ¿no? Porque generalmente el partido que gana, el partido estatal que gana en Madrid es el partido que se convierte, que va detrás del PNV, incluso a veces ha ganado al PNV, el Partido Socialista le ha ganado al PNV a veces en las generales, ¿no? Hablo de las autonómicas, en las autonómicas donde se ha conseguido colocar como segunda fuerza. Para mí estas son aproximaciones de que explican un poco lo que ha pasado ahora con... Luego también hay el tratamiento mediático, es curioso, porque también me meto en el libro con ese tema. Bueno, lo describo, ¿no?
es muy curioso, bueno, que me permita Alberto, que es del Diario Vasco y una figura muy importante del Diario Vasco. Claro, tú lees el Diario Vasco y lees El Correo hablando de Euskadi y luego lees el ABC y dices, parece mentira que sea la misma casa. O sea, es que es absolutamente opuesto. El final de ETA, es que ves el día, las portadas de los periódicos, el día del final de ETA y te quedas alucinado. O sea, ¿qué decía? Las portadas, ahora no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que Lo Correo era el Diario Vasco, eran optimistas. El fin de muchos años de terror, por fin se abre una esperanza. Leías el ABC, no se han disuelto, no, tal, Zapatero, tonto, tal. O sea, un poco en ese plan, ¿no? O sea, esa era la portada del ABC. El mundo todavía peor, o sea, y Mayor Oreja todavía peor, que salía diciendo aquello de que cuando pasen a las autonómicas ETA volverá a atentar. Lo han hecho por las razones de las elecciones. Todo ese clima, por ejemplo, otra imagen. Esto es muy... Por dar imágenes periodísticas, frases, ¿no? Tú vas al Congreso de los Diputados ahora. Tú eres un testigo objetivo, ¿no? Y ves en la televisión a Casado, con las barbaridades que dice, con la política, en fin, de tierra quemada, ¿no? Y luego le ves a un tío como Óscar Matute, que viene de Izquierda Unida y que tiene un discurso muy social, viene en definitiva de un grupo de izquierdas, muy solidario, y claro, cualquiera dice, joder, este chaval es muy majo, y el otro es un tío negativo. Suma también, todo eso suma. Eso también está la habilidad de la izquierda abertzale. A mí eso sí me cabrea. La izquierda abertzale tiene una habilidad tremenda para dar la cara según les convenga y en cada sitio. En eso son unos maestros, ¿eh? O sea, en eso son unos maestros. Es decir, esos sí que no hacen siempre el mismo discurso en todas partes, ¿eh? Yo no me olvido, para mí, a mí me irritó mucho, y lo tengo en el libro, bueno, esto ya es una conclusión del análisis, ¿no? La izquierda abertzale intentó implicar meter a Euskadi en el follón de Cataluña, joder. O sea, Arnaldo Otegi habló de crear aquí un segundo frente, esto es verdad. Habló de crear un segundo frente. Y ahí si no es por la firmeza del Partido Socialista que está en el gobierno, por la actitud de Urkullu, que lo tenía clarísimo, y Ortúzar, que lo tenían claro, después del plan Ibarretxe, se frenó la locura. Es que Otegi quería meternos en ir en paralelo con Cataluña, o sea, plantear un plan de enfrentamiento con el gobierno, crear un nuevo plan Ibarretxe 2, en fin, etcétera, etcétera, un plan soberanista. Bueno, claro, esto también curiosamente se borra, ¿no? O sea, se borra. O sea, nadie ha pasado factura a Otegi por ese intento, ¿no? Cuando curiosamente el PNV sí se ha beneficiado de ese sentido común, de esa cordura, de evitar que Euskadi se metiera en ese berenjenal, ¿no? No sé, son cosas, no tengo una opinión hecha definitiva, son aproximaciones que sumando todas ellas, en fin. Yo ahí también, si no os importa, sí me gustaría que hablara Gorka, que le veo por ahí, y si quiere Odón, que es el político que tenemos aquí y que es diputado al Congreso, no estaría mal que dijeran algo, sobre todas estas cosas. Si no les importa, o sea que, porque esto está un poco de sorpresa. Importarnos, pues casi obligados, ¿no? Yo quiero dar un abrazo fuerte a toda la mesa y a la representación política que ha venido, porque has hablado de resistentes. Y resistentes ha habido, pero no ha habido tantos resistentes. Ingenuo, que le conozco desde hace más de 40 años, y a Luisito también, pues sabemos lo que es. No es cuestión de poner medallas, y nunca hemos querido ningún tipo de medalla. Pero lo que está pasando actualmente, ese compás que habéis dicho de espera, es un poco el reflejo de la historia. Tú, Luis, has dicho, y te he leído 1000 veces, y reconozco, y además, como dices, que Alberto es el mejor cronista político que tenemos desde hace muchos años, y que le leo con mucho interés cada vez que lo hace en el Diario Vasco, porque lo hace de una forma analítica y rigurosa. Pero estamos esperando 10 años que terminó ETA, pensábamos que esto iba a ir más rápido, pedimos autocrítica, lo hemos pedido yo miles de veces en los medios de comunicación que he estado, en la radio, y lo sigo pidiendo. Yo creo que tenéis razón y hay que seguir exigiendo, exigir la autocrítica. Pero soy pesimista porque no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque no van a renunciar a su pasado. Hacer autocrítica es renunciar a 40 años. Y eso supone que renunciar es
aceptar su fracaso. Que Josu Ternera, que es todavía el que leo el último comunicado, que era el abuelo de ETA, que efectivamente lo dejan y no lo detienen para que cierre la persiana de ETA, y solo sabemos de fuentes de la policía francesa, está todo montado. Que H. Bildu, que antes era oscuridad, pierde el 50% de sus votos en el 2001, 13 de mayo del 2001. ¿Cómo no me voy a acordar si el 15 de mayo, 2 días después, me mandaron la bomba? Y pierde el 50% de su representación, que pasa de 14 a 7 parlamentarios en el Parlamento Vasco. Es ahí donde se encienden todas las bombillas. Y es ahí donde Otegi empieza a caminar. Y va al caserío y etcétera, porque saben que efectivamente la ruta está perdida en ese momento. Entonces yo cuando digo, y les pido, efectivamente, hagan ustedes una autocrítica. No lo van a hacer. Tú decías, Luis, quizás la próxima generación, quizás amoldarán el discurso, pero no le hemos exigido. ¿Cómo es posible que nosotros que hemos ganado la paz, la sociedad digo, no hemos sabido vender esa paz? Que ellos fueran los que ganaran las elecciones después de que ganaran en Guipúzcoa, diputado general, alcalde de mi pueblo, Zarauz, todos estos ganaron las elecciones. ¿Y qué cara se nos quedó a nosotros? ¿Qué cara se nos quedó en Guipúzcoa cuando vemos que después de la lucha, de lo que pasó, de lo que estuvimos en la calle, con gesto, con toda la gente que había allá, que estos ganaran? Que Garitano fuera diputado general, el periodista que le conocéis perfectamente. Y no va a hacer más críticas más duras. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No hemos sabido vender la paz, no hemos sabido vender la resistencia, no hemos sabido vender que matar estuvo mal, como dice el Endacari, y tiene razón. Pero ¿qué es lo que pasa? El relato existe, cada uno cuenta su historia, pero ¿cómo vamos a avanzar de cara a la generación cuando tú has nombrado que efectivamente el 60% más o menos, las cifras ya no me acuerdo, de chavales de 20 años no saben quién era Miguel Ángel Blanco? O los chavales que entran a la universidad sí han oído que ETA. Y la sociedad vasca era una sociedad, y pongo las comillas, porque lo he escrito, lo he dicho y lo asumo, cobarde durante muchos años. ¿Cuántos éramos los periodistas que en el año 80 íbamos a denunciar estas cosas? ¿Quién fue el primer periodista que tuvo que abandonar este país porque le amenazaron? Mi hermano Ander. Que tuvimos que ir a Francia a discutir con ETA porque decían atentos a las consecuencias. Y hablo del año 82. No de antes de ayer. Entonces, bienvenido, y en la sociedad he dicho, pues bienvenido, estamos en paz y no nos molestéis demasiado y tiramos para adelante en esta sociedad totalmente, y termino volátil que tenemos. Nosotros tenemos que intentar exigir efectivamente, no para lo que decías tú, ni revancha ni odio, pero para intentar avanzar. Y yo no voy a decir su nombre porque he estado con un dirigente importante de los presos, que vive al lado de mi casa en Zarauz, que me abordó en el Malecón hace 2 años, y me dice, tú eres Gorka Landaburu, y yo soy tal, y ya sé quién eres. Quiero hablar contigo. Fue muy gracioso porque le digo, te doy mi teléfono si quieres. Ya lo tengo. Bueno, me senté 2 horas con hablar con él. Y él me hablaba de futuro, y claro, era el primer reencuentro. Y no me quería hablar del pasado. Y hablamos del pasado un poquitín, pero él decía, no, vamos a ir avanzando. Él le preocupa a los presos. ¿Cómo le dices a un preso que está todavía en la cárcel que todo lo que ha hecho no sirve para nada? ¿Cómo vas a hacer una autocrítica cuando todavía hay 200 presos que están en la cárcel y decir, nos hemos equivocado? Lo harán con el tiempo, pero por ahora no les interesa y además ganan electoralmente, que es su victoria. Y entonces termino diciendo que uno de ayer mismo hablé con él, Fernando Astarroa, que creo que es uno de los de la vía en Anclares, y me decía, Gorka me mandaba un documento de batallas de la cárcel en su momento, antes de la dispersión, y me decía que seamos nosotros los más duros contra ETA, que somos la vía en Anclares, y intentamos hablar claro y aclarar, somos los más duros, ni el PNV, ni HB, ni nadie nos apoya en este tema. Y es verdad, ellos hicieron ese paso importante, pero hoy en día se han quedado totalmente fuera de combate, porque a veces en la vida hay que seguir para adelante.
y si no hay problemas, si no hay complicaciones, como en los años duros había mucha gente que no quería ni ver ni complicaciones, es la propia sociedad. Ahora, nosotros o algunos nos ha tocado ser lo que somos, pero sí tenemos que exigirles que esa explicación algún día, aunque sea tarde, llegue por fin. Odón, ¿quieres decir algo? Sí, buenas tardes. Sí, perdón. La verdad es que, teniendo al lado a quien fue director del Diario Vasco durante tantos años, me parece que sería interesante escucharle. Creo que ha pedido la palabra. José Gabriel tiene mucho también que aportar durante los años que estuvo al frente del Diario Vasco, hasta hace bien poquito, ¿no? Todos le conocemos. No, yo únicamente quería coger el guante que habéis lanzado en relación con un deseable pronunciamiento, un pronunciamiento en términos exclusivamente democráticos, ¿no? Como no puede ser de otra manera, por parte del Congreso, al cumplirse ahora, se cumplirán los 10 años del final del terrorismo, del final de ETA, ¿no? Creo que es necesario, que es de justicia, que haya una serie de reconocimientos, que haya expresión de condena, que haya una valoración política por parte del Congreso de los Diputados. Me parece muy importante porque algo va a haber por parte de otros sectores políticos, quizá dándole la vuelta a ese aniversario de conmemoración, y también evidentemente estoy seguro que la ultraderecha y la derecha, en fin, la derecha extrema también algo dirán. Será muy difícil llegar a un acuerdo en torno a una declaración en el 10º aniversario, tal y como está el patio, ¿no? De verdad. Porque seguramente lo sabéis, pero no os martillea la cabeza como a mí todos los días. ETA está presente cada día en cada debate del Congreso. En cada debate del Congreso, cada día en el Pleno, incluso en las comisiones que pueden tener alguna relación con lo que es el mundo de la política, más que con las políticas sectoriales, ¿no? Sale a colación ETA. Y sale a colación permanentemente en contra del gobierno, que es un gobierno filoetarra, que es un gobierno que se apoya en los etarras, que es un gobierno que ha pactado los votos a cambio de acercar o soltar a los presos de ETA. Es una cosa increíble, es permanente. Y bueno, la actitud actual del Partido Popular, lamento decirlo, especialmente de Vox, es también gasolina o alimento para el electorado del mundo de Bildu, ¿no? Porque es que hay una persecución contra Bildu allí en la Cámara permanente, fijaros, ¿no? Lo que hay que soportar, lo que hay que oír allá, y eso tiene aquí una repercusión. Por tanto, difícil será que lleguemos a un acuerdo las fuerzas realmente democráticas en este 10º aniversario, porque también, en fin, creo entrever el papel que jugaría en este debate ERC, Junts, etcétera. O sea, que va a ser realmente imposible llegar a un acuerdo, pero lo vamos a intentar, y espero contar con vuestra colaboración para redactar lo que merece ese aniversario, ¿no?, tan importante, porque al final es una demócrata colectiva, compartida, de los demócratas, de los resistentes, de muchísima gente en Euskadi y en el conjunto de España, que es verdad que ganamos aquella batalla y perdieron. La perdió ETA y la perdió aquel proyecto ideológico totalitario y negador del pluralismo. Gracias por el libro, Luis. Yo creo que también José Gabriel, que no te había visto, saludo, todas las mascarillas, que quieres... No, yo tampoco le había visto a José Gabriel Mújica, que fue director del Diario Vasco hasta hace poco. Es otro resistente. Zorionak, Luis, por este libro que has escrito y por el esfuerzo de explicar a la opinión pública qué ha pasado aquí en Euskadi durante años tan duros como los que nos han tocado vivir. Y un saludo y un reconocimiento a dos personas a las que aprecio y admiro, como son Alberto y Genoveva. Yo quiero hacer simplemente dos reflexiones sobre dos cuestiones o preguntas que han estado presentes en este coloquio. Una, ¿por qué Sortu
Herri Batasuna tiene la fuerza que tiene, electoralmente hablando, sociológicamente hablando, en este país, sobre todo en este territorio, en Guipúzcoa, después de la complicidad indudable que ha tenido con el terrorismo de ETA durante muchas décadas. Se han explicado algunos porqués y yo voy a añadir uno más. Creo que el hecho de que el proceso de desaparición definitiva de ETA, entre su declarado fin de la violencia y su disolución, que fueron bastantes años, provocó, con el teatro que se montó, que la opinión pública vasca, en alguna medida o en significativa medida, identificara que el gran mérito de la desaparición de ETA era el esfuerzo que estaba haciendo Herri Batasuna, concretamente Otegi, porque ese terrorismo y esas siglas desaparecieran. Creo que no supimos identificar correctamente el punto de cocción necesario entre que la izquierda abertzale tuviera el protagonismo, lógicamente, que le correspondía, y el exceso de ese protagonismo que se podía transformar, como creo que se transformó, en una afinidad sociológica y electoral con una tarea que ellos supieron, como tú has dicho antes, Luis, rentabilizar muy bien. La segunda reflexión en relación a otra cuestión que aquí se ha estado tratando de analizar es qué hará la izquierda abertzale, que no ha hecho hasta ahora, en el futuro, en relación a juzgar ese pasado del terrorismo sobre el que la izquierda abertzale fue objetivamente cómplice. Yo soy bastante pesimista. Creo que no van a hacer un reconocimiento ni esta generación ni la siguiente sobre el daño causado. Y para ese pesimismo me baso en dos datos. Uno, ellos han descubierto, se han encontrado, probablemente no creían que iba a ser así, con que la penalización electoral y sociológica que no condenar el terrorismo podían tener, no se ha producido. Se han dado cuenta, probablemente con sorpresa, de que sin hacer los deberes, pues la gente, o una porción significativa del electorado de la sociología vasca, no solo no les penalizaba, sino que les premiaba. Y entonces creo que ellos han hecho un cálculo. ¿Qué precio mejor o más barato tiene condenar el pasado o no condenarlo? Y han llegado a una conclusión que es obvia. Tiene un precio mucho más asequible no condenarlo. Primero, porque nos están primando, y segundo, porque si observamos que el transcurso del tiempo, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, es una oportunidad más para que las generaciones más jóvenes recuerden menos lo que pasó, ya estamos prácticamente en una franja generacional en la cual en la universidad los estudiantes que alcanzan el primero, segundo o tercer curso probablemente no tienen referencias de ningún atentado, de ninguno, ya no digo de los más horrorosos, de ninguno. Entonces, con la combinación de ambos factores, es decir, una sociedad que no exige, que en todo caso incluso hasta premia en lugar de penalizar electoral y sociológicamente, y luego un cálculo objetivo de lo que el factor tiempo significa a la hora de que por sí solo el tiempo se convierta en un elemento amnésico de cara a las jóvenes generaciones, pues el resultado de esa ecuación para la izquierda abertzale es, creo sinceramente, que no vamos a necesitar condenar el terrorismo ni el pasado, porque llegará un momento, y no tardaremos mucho en que llegue ese momento, en que nadie se acordará de eso. Esas dos reflexiones quería hacer. Sí. Palabras. Hola, buenas tardes. Yo tengo la impresión de que en este tema de que ha comentado antes algo también Odón, de la relación entre el mundo abertzale de ETA y el PP, bueno, tengo la sensación que entre ellos se retroalimentan. Como dos buenos antagónicos se retroalimentan y por lo tanto se dan vida mutuamente.
Yo creo que es un gran error por parte de la derecha española, pues estar constantemente sacando a relucir una historia que ya supuestamente está superada. Pero sobre todo quería hablar de algo que de alguna forma ha comentado Alberto y está relacionado con lo siguiente. Todo movimiento político, toda acción política normalmente se sustenta, creo yo, sobre dos pilares. Uno es el objetivo y otro son los medios. De ahí viene un poco lo aquello de los medios, el fin justifica los medios o no lo justifica. A ETA se le ha criticado mucho siempre, se le ha criticado y se ha condenado toda su actividad violenta, los asesinatos y todo lo que el sufrimiento que con ello ha llevado. Pero se habla un poco, o se ha dado poca batalla históricamente con relación a ETA en los objetivos que perseguía, es decir, cuáles eran sus fines. Alberto ha dicho algo de que efectivamente detrás de esos objetivos de ETA, consciente o inconscientemente, pública o no públicamente, había una búsqueda de una sociedad dictatorial no pluralista. Yo creo que desde la crítica a ETA, desde el movimiento democrático, desde la propia prensa en general, no digo que nunca se haya dado ese planteamiento, pero en general se habla muy poco de cuáles eran los objetivos de ETA, cuál sería la sociedad civil que nos encontraríamos con un mundo como el de ETA triunfante. Se habla mucho de que si Euskadi debe ser independiente o no debe ser independiente, si Navarra es Euskadi o no es Euskadi, pero ¿qué pasaría si ellos hubieran triunfado? ¿Dónde estaría la sociedad plural y dónde estaría la libertad que todos hemos buscado, no solamente durante la época de la dictadura, sino incluso en la propia lucha contra ETA, ¿no? Aquí sé que me consta que hay alguna persona que ha sufrido algún atentado de ETA. Yo también tengo algunos amigos, como era José López Lacalle y Juan Mari Jauregui, que fueron asesinados, y siempre la crítica la hemos llevado de una manera muy contundente sobre sus métodos de acción. Creo que es importante para esa sociedad futura, esos jóvenes futuros, que sepan que además de utilizar unos métodos violentos y asesinos, no nos iban a llevar a una sociedad democrática, nos iban a llevar a esa sociedad posiblemente que Orwell nos habla de 1984 o de ese tipo de novelas. Creo que queda la batalla ideológica también por ahí, nada más. Sí, José Antonio, ¿quieres? Bueno, ya vale. No, pero este debate... Bueno, no, vale. A ver, Bueno, quiero poner la mirada en el futuro y quiero plantear, bueno, primero, muchísimas gracias por el libro, Luis, y por la presentación que habéis estado haciendo. Yo me identifico como tonto útil en la historia pasada, porque muchas veces he estado en muchos movimientos en los que socialmente lo capitalizaba ETA. Y por eso me suelo identificar como tonto útil. Y quiero poner el acento en lo que está saliendo más el peso político que la ética. Y yo creo que por ahí es por donde tenemos que poner mucho el acento, en el que el fin no justifica los medios y que por muy justo que sea lo que quieras reivindicar, la violencia no tiene camino. Quiero ponerlo ahí porque la reflexión en los movimientos sociales también nos solía decir hace mucho tiempo que éramos tontos útiles porque ETA no pedía permiso cuando estábamos luchando contra la central, por ejemplo, nuclear, y hoy es el día que pide y ETA reivindica que gracias a ellos la central nuclear y la nuclearización en Euskadi no se dio. Podríamos hablar muchísimo de todo eso, pero a mí me parece que es importante porque, Luis, tú has planteado una cosa que es verdad, esa capacidad camaleónica de pegarse a los temas y luego capitalizarlos políticamente ellos. Siempre lo han hecho y lo están haciendo ahora. Y a mí me da miedo, por ejemplo, ir a un 8 de marzo y ver en las cabezas de las manifestaciones mujeres jóvenes que reivindican la metralleta. Y me da también miedo estar en unas manifestaciones sociales o de defensa de la biodiversidad o lo que sea, y que la gente de H. Bildu capitaliza ese elemento de, en un momento determinado, el enfrentamiento con el Estado o como se quiera. Es decir, la no democracia o los no métodos democráticos para solucionar los conflictos. Y yo quiero llamar la atención que el reto que tenemos precisamente para las generaciones futuras, a lo mejor pierden la memoria, pero sí que la parte de la ética.
no hay que perderlo. Y después, el otro elemento que me parece peligroso es el esencialismo nacionalista. El esencialismo nacionalista, sea vasco, sea español, sea el esencialismo del nacionalismo, me parece que es un elemento que además lo estamos viendo en el mundo en este momento, como es caldo de cultivo que justifica, porque está ideologizado, justifica la violencia para el elemento este de las identidades. Estos dos elementos, de cara al futuro, yo creo que tenemos que reflexionar, porque hoy en nuestra sociedad, en el día a día, cada vez que hablas de un conflicto, porque vivimos una sociedad injusta en cuanto al reparto de riqueza, en cuanto a desigualdades, las emigraciones, y el caldo de cultivo es la violencia, sea por la extrema derecha, como estamos viendo por vos, o pues sea por la extrema izquierda, como se les quiera llamar a la gente de Bildu. Gracias. ¿Alguna palabra, alguna intervención más, alguna pregunta más? Gracias. Sí. Al hilo, sobre todo, lo que habéis discutido al principio, y que es un poco tema central de lo que estamos hablando, es decir, de la condena de la violencia por parte de Sortu o de Bildu. Claro, tengo una cierta sensación, no solo hoy aquí, en general, de que las cosas se plantean como si en el caso de que Sortu o Bildu fuesen capaces de condenar la violencia, se quitarían una mochila que tienen ahí en la espalda y aparecerían como un partido más de la democracia vasca o española, más o menos situados a la izquierda, y que, en fin, diríamos que ese acto los normalizaría. En fin, una noticia que ha aparecido en estos últimos tiempos en la prensa, ¿no? A la cual se le ha dado muy poquita importancia, porque seguramente no la tiene, pero en fin. Decía que la organización, no sé si de Bildu, de Sortu, porque no los distingo, pero eso es culpa mía. La organización de Bildu de Sortu en Añorga se oponía a la ampliación del barrio, a la construcción de nuevas viviendas, porque en una zona en la que habían conseguido un alto grado de homogeneidad lingüística, aquello iba a romper con la homogeneidad. Bueno, en fin, es una anécdota, pero al fin y al cabo el viejo proyecto que ha estado detrás de, diríamos, la izquierda abertzale ha sido ese proyecto de homogeneizar. Entonces, en fin, no sé si hago un salto en el argumentario, ¿no? Pero yo creo que el partido que fuese capaz de condenar a ETA ya no sería la izquierda abertzale, sería otro. Y por eso es por lo que la izquierda abertzale como tal no es solo que vaya a romper con su pasado, es que si hiciese eso rompería con su propia índole, ¿no? Rompería un poco con lo que le ha caracterizado, con su papel en la sociedad vasca. Es verdad que las cosas son mucho más complejas y que no puedes tomar una parte por el todo, pero yo creo que todavía el elemento nuclear que sostiene a ese entramado tan diverso como es Sortu o como es Bildu, sigue siendo el de un proyecto de una Euskadi homogénea, no pluralista. Como se dice ahora, yo tampoco sé muy bien qué quiere decir eso, porque es nuevo, pero iliberal, ¿no? Iliberal.
Mi opinión, muy breve, porque no nos queda mucho tiempo, es que la violencia sí creo que salió derrotada, no el independentismo. Y la pregunta es, ¿salió derrotada la ideología excluyente y fanática que alimentó el terrorismo durante años? A veces tengo dudas de si esa ideología fanática y excluyente ha salido derrotada. Sí tengo claro que no tiene ningún futuro en este país, ni siquiera en la izquierda abertzale. Creo que una parte importante de la sociología de la izquierda abertzale ya no está en eso. Porque si han tenido la habilidad es de intentar dirigirse hacia el futuro y mirar hacia el futuro. No perdamos de vista que esa necesidad y esa demanda de futuro está muy presente. Es doloroso porque no se puede olvidar el pasado, pero la gente quiere mirar al futuro. Ellos han tenido esa habilidad de mirar al futuro, ¿no? La pregunta es si esa ideología fanática y excluyente y esencialista, que yo siempre a veces la he relacionado incluso con un cierto integrismo ideológico, está realmente vencida. Yo creo que las nuevas generaciones, sinceramente, no están en eso ya, pero tampoco me atrevo, desde luego, a hacer una afirmación tajante. Tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas. Realmente creo, además, que el lastre terrible que supone que ese mundo siga sin hacer esa autocrítica de lo que fue la violencia, o lo que fue la persecución del resto, me parece tremendo, me parece terrible. Que todavía se dé ese lastre, ¿no? Yo creo que tenéis que tener en cuenta la enseñanza secundaria. El problema está en los institutos, está en la enseñanza secundaria. Llegan a la universidad sin saber nada, porque sus profesores tampoco nos atrevíamos a decirles nada. Y hay de aquel que dijera lo contrario. Cuidado con los claustros. Era muy arriesgado. Yo ya no estoy en eso, pero yo lo he visto. Y desde luego los discursos de muchos profesores que educan a esos jóvenes, que luego no tienen ni idea de muchas cosas porque no se les cuenta, es ahí donde está el foco. Y no creo que se vaya a cambiar, lamentablemente. La siguiente generación, desde luego que no. Desde luego que no. Es doloroso ver profesores jóvenes muy troquelados, que troquelan a su vez. Se acabó. Eso para mí era demoledor. Yo creo que ella ha apuntado una cosa muy interesante, en el libro sí la abordo con más amplitud, que es el tema de la educación. Yo creo que ese tema es muy importante. Se han hecho cosas, pero pocas. Es decir, está el tema de las víctimas educadoras. Según el último informe del Gobierno vasco, ha llegado a 20.000 alumnos. Claro, se empezó hace 10 años con dificultades, no ha sido fácil implantarlo. Sí. El libro de Patria de Aramburu no se lee en el País Vasco. Y se lo pregunté a Aramburu en la Feria del Libro. ¿Se pone tu libro? No. En otras comunidades autónomas sí. Pero es que yo soy de lengua y literatura. Es que no lo podía plantear en el departamento, en mi departamento. O sea, me parece que apuntas un tema muy interesante. Yo creo que ese es un tema clave, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Es decir, se hizo vuelvo un poco al tema, se hizo lo de las víctimas educadoras, lo empezó el gobierno de Patxi López, lo impulsó el gobierno de Urkullu, pero claro, tiene unos límites importantes. Eso lo sabe muy bien también Luis Castells. Luego está el tema de llevar a la enseñanza el tema del terrorismo. Claro, ahí no es un tema nada fácil. Está el programa del Gobierno vasco que hablaba antes, aquí está Rodríguez Ranz, lo quieren poner en marcha, una experiencia piloto para el próximo curso. Y claro, es muy importante eso, ¿no? A ver cómo cae, no es fácil, o sea, no es nada fácil, porque claro, hay que tener en cuenta que si la izquierda abertzale no está en el consenso, no está por reconocer lo injustificable que fue el terrorismo de ETA, habrá profesores próximos a la izquierda abertzale, digo yo, con lo cual no será fácil que muchos centros, no sé, no es un tema nada fácil. Y luego también tenemos la historia que hemos vivido en nuestra generación. Yo nací antes de que surgiera ETA, pero claro, todos
Claro, primero al principio veíamos a ETA como le veíamos. Yo no le veía mal a ETA al comienzo, lo tengo que decir, es así. Yo en la época del proceso de Burgos yo no veía mal a ETA. A mí Mario Naindia me encantaba, por ejemplo. O sea, quiero decir, Mario Naindia luego cambió, mucha gente se hizo la autocrítica, ¿no? Los mismos Polimilis se retiraron, ¿no? O sea, quiero decir, pero bueno, pero eso sí contribuyó a hacer de ETA un movimiento de liberación en el sentido, claro, luego ha costado mucho en la marcha de no, que al final se convirtió, o incluso fue igual al comienzo, desde el comienzo ya, un movimiento que quería imponer una ideología de manera totalitaria, ¿no? Todo eso, luego los errores también, no es el mismo nivel, pero también hubo errores, hubo una guerra sucia, o sea, todo esto, una guerra sucia, hubo abusos policiales, también Luis Castells tiene un libro magnífico sobre que no hubo Estado, o sea, aquí no hubo Estado en un momento determinado de la transición. Está la famosa anécdota que cuenta Ignacio Latierro cuando atacan Lagún, muy al comienzo, la Cale Borroca inicial, y llama al gobierno civil y dicen que no mandan a la policía a la parte vieja. O sea, es decir, no existía el Estado, no mandan a la policía a proteger a Lagún, ¿no? Es decir, claro, todo esto, o sea, todo este magma. Luego la conciencia en Euskadi ha ido muy lenta, es decir, por varios factores. Había el factor miedo, también había el factor de los errores. Es decir, todo eso es que ha sido muy complicado. Y luego eso se traducía que las familias tendían a pasar como la de nuestros padres. Nuestros padres no hablaban en casa de la guerra civil ni por el forro. O sea, claro, por ejemplo, en mi familia hubo gente de los dos bandos. Entonces, claro, era tabú. Hablar de la guerra civil en mi familia era tabú, no se hablaba. O sea, entonces, claro, eso de la guerra civil pasó en cantidad de familias. Con ETA pasa un poco lo mismo, ¿eh? En la generación nuestra de ETA no se hablaba. Claro, es que es complicado. Ese factor es... Si vamos a llevarnos bien, mejor no hablamos de política, porque mejor no hablamos de eso. Somos todos adultos y eso no educa a los chavales, eso no enseña a los chavales a ser tolerantes, a poder hablar de todo y a admitir al distinto. Eso, claro, si los adultos no lo practicamos, pues tampoco se lo enseñamos a ellos. Así que... Y luego hay otra cosa, le apuntaba un poco José Gabriel Mujica con el tiempo de cocción, que está muy bien lo que ha dicho. Por ejemplo, es verdad que los periodistas, al hablar también de los esfuerzos de Otegi y tal, por terminar, yo creo que lo elevamos mucho. O sea, le dimos, en Euskadi sobre todo, fuera no, pero en Euskadi le hicimos un poco un héroe, contribuimos a hacerle un poco un héroe, porque es verdad que hizo un esfuerzo el hombre, o sea, al final lo hizo, ¿no? Entonces, no supimos coger muy bien el punto de eso, creo que a eso te referías, José Gabriel. Y luego tampoco, por el otro lado, no ha habido la épica, no se ha sabido vender la épica de los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales que tenían que haber sido muy importantes, yo creo que también eso contribuyó en parte al sectarismo en que cayeron algunos. Y no voy a citar nombres, pero algunos comenzaron ya en un momento determinado a utilizar los movimientos sociales para atacar al PNV, algunos, no digo los movimientos. Entonces, eso también contribuyó a debilitar, pero podía haber habido una épica en torno a los movimientos sociales, o sea, y los medios de comunicación haberlos puesto, hablar de los resistentes ya entonces. O sea, es verdad que en eso yo tengo un cierto sentimiento de culpa como periodista, bueno, relativo, bastante hicimos, pero ese punto de cocción, José Gabriel, da para pensar mucho, o sea, da para pensar mucho, para dar unas vueltas a que igual las cosas se podían haber hecho un poquito mejor. También había que aprovechar la situación, sabiendo que ese enaltecimiento de la izquierda del Chale estabas contribuyendo a hacerlo, al mismo tiempo tenías que tener en cuenta que había una función social que al medio, en este caso en Guipúzcoa, Diario Vasco, le correspondía, que era el de que el rebaño de la izquierda abertzale entendiera que lo que tocaba era eso. Es decir, al medio también le correspondía hacer una cierta pedagogía de que el tiempo de la violencia se había acabado y te lo estaban diciendo tus propios dirigentes. Entonces, poner en valor eso, nosotros sabíamos perfectamente que iba a acarrear el riesgo de que varios meses antes, concretamente en mayo del 2011, unos meses antes de que ETA dijera adiós a la violencia, que lo hizo en octubre del 2011,
Aquí hubo elecciones municipales y forales y ganó Bildu en Guipúzcoa. Vamos, blanco y en botella. Es que suponíamos que eso iba a ser así. Y esas elecciones fueron en mayo, muy poquitos meses después de que en febrero, tú lo has dicho antes, Luis, la izquierda abertzale solemnemente en el Euskalduna dijera que abjuraba de ETA hacia el pasado y hacia lo que pudiera venir en el futuro. O sea, que no respaldaría la violencia, inclusive si era de ETA. Claro, ellos se pusieron al frente de la manifestación diciendo: hemos tomado la decisión de acabar nosotros con ETA. Claro, ¿cómo gestionas esa situación? Bueno, ya tenemos que terminar. Le veo a Isabel Martínez por ahí, que no me había dado cuenta hasta ahora, que soy un despistado. Si quiere decir algo, ¿no? Isabel también estuvo en Egin con nosotros, estuvo en ERE, en fin, es una de los nuestros, ¿no? Es un poquito más joven. Pero no sé si quieres decir algo, Isabel, y conoce todo esto como cualquiera. Yo te doy las gracias, como todo el mundo, por el libro. Y decir algo, pues yo comparto completamente la preocupación de fondo que ha expuesto Geno sobre... No han hecho el recorrido y que ha mencionado él también. No está la ética detrás de su decisión y de su intervención para parar a ETA, está el interés, porque estaban ilegalizados, no podían hacer política, lo iban a perder todo por causa de la lucha armada, entonces renunciaron, digamos, de un modo no convencido, sino interesado. Eso creo que persiste. Está muy bien, estoy muy de acuerdo con la reflexión de José Gabriel también, de que no necesitan hacerlo. No necesitan hacer la autocrítica, nadie se la está exigiendo. Y quizá es buen momento, este 10º aniversario, para forzar esa... por lo menos hacer el intento. Comparto también el pesimismo de Gorka sobre que lo vayan a hacer y comparto el de Odón sobre que haya una declaración unitaria en el Congreso. Ambas cosas me parecen, en fin, imposibles, no las veremos seguramente. Y sobre una cosa que has dicho, sobre que no querías personalizar en Arnaldo Otegi, pero luego a la vez has dicho que ha sido el gran líder, yo creo que eso tiene importancia, y el hecho de que sigan ahí estos personajes, que no se hayan retirado, que no se les haya sustituido por una nueva generación, tiene un peso, creo que negativo, para conseguir esto, porque están demasiado directamente implicados en ese pasado. En el caso de Arnaldo Otegi en concreto, ¿qué supondría que él dijera esto estuvo mal? Es que se estaría haciendo una enmienda a la totalidad de toda su propia vida política, su propia opción de vida desde el año 1981. Él estaba en ETA político-militar. Cuando esa ETA se retiró, se disolvió, él saltó a ETA militar. Y entonces es que estás diciendo que has estado en un error toda tu vida. Desde el 81 hasta 2011 hay 30 años. Entonces yo considero que es imposible que esa generación haga esa autocrítica. Sí, y en cambio me parece imprescindible. Bueno, por ejemplo, Grande Marlaska suele decir, de manera un poco así, no muy pública, que el problema se resolvía si Otegi lo dijera, ¿no? Pero que era muy escéptico de que Otegi lo fuera a hacer. Entonces, su conclusión es que lo mejor es que se retire. Eso es lo que él suele decir lo segundo, porque piensa que no va a pasar lo primero. Hablo del actual ministro del Interior. Dice, si lo hiciera él sería maravilloso, pero como no lo va a hacer, mejor que se retire. Por eso, cada vez que habla Grande Marlaska sobre este tema, dice que Otegi se debe ir. Y yo creo que se resuelven muchas cosas. Eso es un poco la... Sí, eso dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, Iñarritu y estos dicen que una nueva generación lo hará. O no. Sí, pero, o no, claro. O no, bueno, porque también puede jugar a que se olvide, decías, José Gabriel, que se olvide. O sea, pues será cuestión de tiempo, que es lo que ya se ha terminado, porque son las 9, y bueno, solamente deciros que la frase de para pasar la página primero hay que leerla, y primero hay que leer el libro de Luis. Gracias por todo.